Prepárate para una de las historias más épicas, misteriosas e inspiradoras de toda la Biblia. Vas a conocer la trayectoria de un joven que enfrentó a reyes, leones, visiones apocalípticas y el peso de revelar secretos celestiales. Todo eso sin jamás abandonar su fe. Esta es la historia de Daniel, el profeta que desafió imperios y venció con oración. Pero antes de comenzar, una petición especial. Más del 99% de las personas que ven los videos del canal Virtud en Verso aún no están suscritas. Si te gustan los contenidos que inspiran, emocionan y te hacen reflexionar, suscríbete ahora mismo y deja tu like. Eso es lo que me motiva a seguir trayendo videos todos los días. Ahora sí, ajusta el volumen. Respira profundo y ven conmigo en este viaje épico por el libro de Daniel. Nunca más volverás a mirar esta historia de la misma manera. Las murallas de Jerusalén se derrumbaban bajo el estruendo de los ejércitos de Babilonia. Llamas danzaban sobre los tejados mientras el cielo, enrojecido por el incendio, parecía llorar junto al pueblo llevado al cautiverio. Entre los jóvenes del linaje noble, con ojos atentos y espíritu inquebrantable, caminaba un muchacho llamado Daniel. Sus pasos no temblaban, ni siquiera bajo las cadenas del exilio. El rugido de las carrozas y el tintinear de las armas de los caldeos eran silenciados por una certeza silenciosa que latía en su pecho. El Dios de sus padres no lo había abandonado. En medio del lamento y del polvo del desierto, su corazón cargaba una fe inquebrantable. Al llegar a Babilonia, ciudad de altísimas torres y jardines colgantes, Daniel y otros jóvenes fueron seleccionados para servir en el palacio del rey Nabucodonosor. Debían aprender la lengua de los caldeos, absorber su cultura y sabiduría y convertirse en consejeros del imperio más poderoso de la tierra. Pero había una exigencia: comer de la comida del rey y beber de su vino, lo que para muchos sería un privilegio. Para Daniel y sus tres amigos, Ananías, Misael y Azarías, era una amenaza a su santidad. Rechazarlo sería peligroso, pero someterse sería traicionar su fe. Con osadía y gracia, Daniel pidió una prueba: que durante 10 días comieran solo legumbres y bebieran agua. Al final, sus rostros brillaban más que los de los demás. La fidelidad los había hecho más fuertes, más sabios, más llenos de entendimiento. Así comenzaron a destacarse, no por la fuerza, sino por la integridad. No por el favor de los hombres, sino por la mano invisible que los guiaba. El tiempo pasaba como el lento fluir del río Éufrates, y Daniel crecía en estatura y sabiduría ante los hombres y ante Dios. La corte babilónica, lugar de intrigas y vanidades, no era capaz de apagar el brillo de la luz que emanaba de aquel joven extranjero. Cierto día, un susurro inquietante recorrió los pasillos del palacio. El rey Nabucodonosor había tenido un sueño perturbador, tan real y poderoso que el sueño había huido de sus ojos. Pero había un detalle que lo hacía aún más grave. Se rehusaba a contar el contenido del sueño, exigiendo que sus magos y adivinos lo revelaran sin pistas. A cambio, ofrecía honores y riquezas. Si fallaban, la sentencia sería la muerte. Un silencio mortal cayó sobre los sabios de Babilonia. ¿Cómo revelar lo que no había sido contado? Desesperados, confesaron su incapacidad, y la ira del rey se encendió como fuego salvaje. Ordenó que todos los sabios fueran ejecutados, y eso incluía a Daniel y sus amigos. Pero Daniel no tembló. Pidió tiempo al rey y se retiró con sus compañeros para buscar al Señor de los cielos. En oración ferviente clamaron por misericordia y revelación, y esa noche, como un susurro venido de la eternidad, el misterio fue revelado a Daniel en sueños. La estatua del rey, cabeza de oro, pecho de plata, vientre de bronce, piernas de hierro y pies de barro, se erguía en su mente con claridad celestial. Al despertar, Daniel alabó al Dios que revela los secretos ocultos. Entonces se presentó ante el trono y habló con firmeza: no por sabiduría que haya en mí, sino porque el Dios del cielo quiso mostrar al rey lo que ha de venir. Nabucodonosor escuchó en silencio, asombrado. Cada palabra de Daniel encajaba como una pieza perdida en el corazón del rey. Al final, el monarca se levantó y se postró,
no ante Daniel, sino ante el poder que habitaba en él. Elevó a Daniel a gobernador y lo rodeó de honores. El exiliado ahora era consejero del imperio, pero los vientos de Babilonia aún traerían nuevas pruebas. La gloria de Daniel no cegaba sus ojos. Mientras la corte murmuraba su nombre con admiración o envidia, él permanecía el mismo, firme, discreto, como una columna en el templo de la fe. Pero no estaba solo. Sus amigos, ahora también en posiciones elevadas, seguían fieles al mismo Dios. Y fue en ese escenario de poder y lealtad que surgió un nuevo decreto nacido del orgullo inflamado de Nabucodonosor. Una estatua colosal de oro fue erigida en la llanura de Dura, reluciente bajo el sol como un ídolo de vanidad y control. El rey ordenó que al sonido de instrumentos todos los pueblos, lenguas y naciones debían postrarse ante ella. Quien se negara sería arrojado a un horno ardiente. La multitud se inclinó como trigo al viento, pero tres figuras permanecieron de pie, firmes como robles: Sadrac, Mesac y Abednego, los nombres caldeos de los amigos de Daniel, no se inclinaron. El murmullo llegó hasta el rey. Furioso, exigió explicaciones. Los jóvenes respondieron con palabras que resonarían por generaciones. Si nuestro Dios quiere, Él puede librarnos del horno, pero si no, aún así no serviremos a tus dioses. El desafío ardía más que las llamas. Enfurecido, Nabucodonosor ordenó que el horno fuera calentado 7 veces más. Los soldados que se acercaron con los jóvenes fueron consumidos por el calor, pero ellos entraron caminando, y allí, entre las brasas, se reveló una escena imposible. No eran 3, sino 4 hombres los que andaban en el fuego, y el cuarto tenía la apariencia de un hijo de los dioses. Nabucodonosor gritó asombrado, llamándolos hacia afuera. Cuando salieron, ni siquiera el olor del humo había tocado sus vestiduras. La fidelidad había vencido al fuego, y una nueva verdad ardía, no en el horno, sino en el corazón del rey. El tiempo, incansable escultor de imperios, pasó con pasos largos. Nabucodonosor, el rey de reyes de Babilonia, seguía siendo asolado por sueños y visiones. Uno de ellos, el más desconcertante, hablaba de un árbol gigantesco que se extendía hasta el cielo, alimentando y dando abrigo a todas las criaturas de la tierra, hasta que una orden del cielo lo cortara, dejando solo el tocón en el suelo. Ninguno de los sabios pudo interpretar el presagio, y una vez más Daniel fue llamado. Ante el rey, con el alma pesada, Daniel reveló la verdad. El árbol era el propio Nabucodonosor. Su grandeza sería arrancada, su mente transformada en locura, y viviría como un animal en el campo, comiendo hierbas como los bueyes, hasta reconocer que el Altísimo domina sobre los reinos de los hombres. El rey escuchó, pero el orgullo es un tirano silencioso. 12 meses después, al contemplar su palacio y proclamar su gloria, una voz descendió del cielo. A ti se dice, oh rey Nabucodonosor, ha pasado de ti el reino. Y así, en un instante, la mente del monarca fue tomada. Por los campos vagó, con los cabellos creciendo como plumas de águila y las uñas como garras. 7 tiempos pasaron hasta que sus ojos, inclinados al polvo, finalmente se alzaron al cielo, y en ese gesto la cordura volvió, como un río que retorna a su cauce. Nabucodonosor glorificó al Dios de Daniel, confesando que su mano remueve reyes y establece tronos. Nunca más habló como un dios, y Daniel, silencioso testimonio de la soberanía divina, permaneció firme en su misión, como si cada acontecimiento fuera solo una pieza del gran plan eterno que se desarrollaba ante sus ojos. Los años avanzaron, y con ellos vinieron nuevas coronas, nuevas lenguas en el trono de Babilonia. Nabucodonosor descansó entre los muertos, y su nieto, Belsasar, asumió el imperio con la arrogancia típica de los que no conocen los caminos de la caída. El nuevo rey no temía a los cielos ni respetaba lo sagrado. En una noche de fiesta, embriagado de vino y vanidad, Belsasar ordenó que los utensilios sagrados del templo de Jerusalén, saqueados décadas antes, fueran traídos al salón. Cálices que un día pertenecieron al Santo de los Santos,
fueron usados para brindar a los dioses de oro, plata y piedra. La música cesó repentinamente cuando una mano, solo la mano, surgió de la nada y comenzó a escribir en la pared. Ninguna palabra fue dicha, pero cada letra ardía como brasas en los ojos de los invitados. Silencio, miedo, confusión. El rey palideció, sus rodillas chocaban una contra la otra y ninguno de sus sabios pudo descifrar el enigma. Mene, Mene, Tekel, Parsim. Fue entonces que la reina madre recordó a un hombre, ahora anciano, que en otro tiempo había leído sueños como si fueran páginas abiertas. Daniel fue llamado. Entró en la sala con pasos calmos, ojos serenos, como quien ya había estado ante el fuego y la locura. Rechazó los presentes del rey y anunció el juicio. Tu reino ha sido contado y ha llegado a su fin. Has sido pesado en la balanza y hallado falto. Tu imperio será dividido. Esa misma noche, los muros de Babilonia fueron atravesados por el ejército medo-persa y Belsasar cayó. La cabeza de oro de Mindonechit, la estatua había sido reemplazada, como Daniel había profetizado tantos años antes, y aún bajo un nuevo imperio, el siervo de Dios permaneció, porque los hombres cambian, pero la fidelidad atrae el favor eterno. Bajo el dominio de los medos y persas, Daniel no desapareció como una sombra antigua de un reinado pasado. Al contrario, su nombre floreció aún más bajo el nuevo soberano, Darío el Medo. El rey, impresionado con la sabiduría y el espíritu excelente que habitaba en Daniel, pensó en colocarlo sobre todo el reino, por encima de sátrapas y príncipes. Pero el brillo de un justo siempre incomoda a los ojos de los corruptos. Los otros gobernadores, consumidos por la envidia, buscaron algo con qué acusarlo. Hurgaron en registros, observaron sus actos, escucharon sus palabras, pero no hallaron nada más que rectitud. Entonces tramaron un plan sutil y mortal. Convencieron a Darío de firmar un decreto que prohibía que cualquier súbdito hiciera peticiones a cualquier dios u hombre, excepto al rey, durante 30 días. Sabían que Daniel jamás dejaría de orar. El edicto fue sellado con el anillo real y la trampa fue tendida. Pero Daniel, como de costumbre, subió a su ventana, orientada hacia Jerusalén, y allí 3 veces al día se arrodilló y oró, dando gracias ante el Dios que nunca lo había abandonado. Sus enemigos lo espiaban como cazadores en el monte y al verlo corrieron a acusarlo. El rey, al oír, se sintió traicionado por su propia firma. Intentó liberarlo, pero la ley de los medos y persas no podía ser revocada. Al caer la tarde, Daniel fue arrojado al foso de los leones, mientras el rey, afligido, ayunaba en silencio. Allí abajo, entre rugidos y colmillos, una paz sobrenatural descendió como un manto, y los leones, criaturas voraces, se tornaron centinelas del justo. El cielo guardaba a su siervo, y la tierra aguardaba un milagro. La aurora apenas tocaba el cielo, y ya el rey Darío corría hacia el foso, con la ansiedad de quien busca una última esperanza. Su voz resonó en las profundidades. Daniel, siervo del Dios viviente, ¿habrá podido tu Dios, a quien sirves continuamente, librarte de los leones? Por un momento, el silencio respondió. Entonces, desde el fondo de la tierra, una voz serena rasgó las sombras. Oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió a su ángel, que cerró la boca de los leones, y no me han hecho daño. Las palabras ascendieron como un canto de victoria. Darío, lleno de asombro y alegría, ordenó que sacaran a Daniel. De inmediato, no se halló herida alguna sobre él, ni un rasguño, ni un desgarro en sus vestiduras, pues había confiado en su Dios. Y como la justicia divina y humana se cruzan en los momentos justos, los acusadores de Daniel fueron lanzados al mismo foso. No habían siquiera tocado el suelo, y ya los leones los habían destrozado. La justicia del cielo no falla. Darío entonces redactó un nuevo edicto, no de orgullo o manipulación, sino de reverencia. Ordenó que todos, en todo su dominio, temieran y temblasen ante el Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente, que permanece para siempre, y su reino no será destruido. Así, Daniel prosperó, aún entre reyes extranjeros y reinos que nacían y caían como olas en el tiempo. Él no estaba hecho de piedra, oro o plata, sino de fe,
oración y valentía. Cada línea de su historia era escrita con la tinta de la eternidad, y el nombre de su Dios era exaltado en lenguas que jamás lo habían conocido. Las visiones comenzaron a visitar a Daniel con más frecuencia, como ecos venidos de los confines del tiempo. No eran solo imágenes, sino revelaciones intensas, muchas veces tan fuertes que su cuerpo desfallecía, y su alma temblaba ante el peso de lo que veía. Cierta noche, en medio de oraciones y ayunos, Daniel contempló el surgimiento de 4 grandes bestias saliendo del mar agitado. Un león con alas de águila, un oso erguido de un lado, un leopardo de 4 cabezas y una cuarta bestia indescriptible, feroz y terrible. Cada una representaba un imperio y sus rugidos resonaban por siglos futuros. Pero entonces un trono de fuego fue establecido y el anciano de días se sentó, con vestiduras blancas como la nieve y cabellos como lana pura. Miles le servían. Miríadas se presentaban ante él, y vino alguien como el Hijo del Hombre entre las nubes del cielo, recibiendo dominio eterno que jamás pasaría. Daniel quedó perturbado, pues veía reinos levantarse, reinos caer, y en el centro de todo, la mano invisible del Altísimo dibujando la historia. El ángel intérprete a su lado explicó: los reinos de los hombres pasarían, pero los santos del Altísimo heredarían el reino eterno. Aún así, Daniel no podía contener la inquietud. El futuro de la humanidad pesaba sobre su espíritu, y aún vendrían más visiones de carneros y machos cabríos, de mañanas y tardes proféticas, de guerras, alianzas traicioneras y abominaciones desoladoras. El cielo hablaba por enigmas, pero el corazón de Daniel, humilde, lo anotaba todo. Con fidelidad, no buscaba gloria en su generación, sino entregar el mensaje a la posteridad. Mientras los reinos olvidaban sus propios nombres, la palabra profética de Daniel quedaba sellada como un tesoro, esperando el tiempo justo para ser comprendida. Los años habían tejido hilos de plata en el cabello de Daniel, pero sus ojos aún brillaban como brasas en noche oscura. Ya no era el joven capturado de Jerusalén, sino el profeta experimentado, cuya alma caminaba entre reyes y ángeles. Cierta ocasión, al meditar sobre los escritos del profeta Jeremías, Daniel comprendió que el exilio de Judá estaba a punto de completar 70 años, y entonces, como un sacerdote silencioso entre ruinas y esperanzas, se volvió a Dios con ayuno, saco y ceniza, intercediendo por su pueblo. No clamaba como quien exige, sino como quien se quebranta, reconociendo pecados, suplicando misericordia, confesando que la justicia pertenecía al Señor, pero el rostro avergonzado era de Israel. Y allí, mientras aún hablaba en oración, un ángel atravesó los cielos con respuesta veloz. Gabriel, el mensajero, vino hasta él, revelando una de las profecías más profundas de toda la Escritura: las 70 semanas. Era como si el mismo tiempo se desplegara ante Daniel, mostrando desde la reconstrucción de Jerusalén hasta la venida del ungido, el Mesías, que sería quitado sin culpa propia. Se hablaba de pactos, de príncipes, de destrucción y redención, de un tiempo aún distante, pero tan cierto como el sol. Daniel cayó postrado, sin fuerzas, pues lo que veía trascendía su generación. Aún así, registró todo con precisión. No buscaba comprenderlo todo, solo obedecer. Cada palabra escrita era un eco del cielo, una semilla lanzada en el campo de la historia. Y mientras los imperios intercambiaban coronas, Daniel permanecía como guardián de la esperanza, cargando en sí el peso y el privilegio de ver lo invisible. La vejez llegó como una brisa suave sobre el rostro de Daniel, pero su alma, forjada por el fuego de la fe y lavada por la esperanza, jamás se debilitó. Ya no era necesario estar en los palacios, pues el cielo ahora le abría puertas mayores. Un día, a orillas del gran río Tigris, tuvo una de las visiones más intensas de su vida. Sus ojos vieron a un ser vestido de lino, con un cinturón de oro puro, el rostro como relámpago y los ojos como antorchas encendidas. Las palabras que salían de su boca sonaban como el estruendo de multitudes. Daniel cayó al suelo, sin fuerzas,
deshecho ante la gloria. Pero una mano lo tocó y lo levantó. Y entonces vinieron revelaciones de guerras que vendrían entre reyes del norte y del sur, alianzas políticas, traiciones, persecuciones y la ascensión de un rey arrogante que profanaría todo lo que es santo. Pero al final brillaba una promesa. Miguel, el gran príncipe, se levantaría por aquellos cuyos nombres están escritos en el libro, y muchos de los que duermen en el polvo despertarían, unos para vida eterna, otros para vergüenza perpetua. Daniel oyó y tembló. Quiso entender todo, pero le fue dicho: ve, Daniel, porque estas palabras están selladas hasta el tiempo del fin. Era como si el propio futuro respirara entre las líneas que él escribía. Y entonces la historia se recoge en silencio. Daniel no vio Jerusalén reconstruida, ni al Mesías que profetizó. No vio la cruz, ni la piedra que derribaría los reinos y llenaría la tierra. Pero su fe atravesó siglos como una antorcha en cueva oscura. Murió en tierra extranjera, pero con el corazón vuelto hacia Sión, y su voz, aún hoy, susurra a través de las páginas. El fin no pertenece a los imperios, sino al Dios que escribe la eternidad con dedos de luz. La historia de Daniel no es solo el relato de hechos extraordinarios o visiones misteriosas, es, sobre todo, el testimonio de una vida vivida con propósito inquebrantable, incluso en medio de los vientos más furiosos del poder, la idolatría y la opresión. Daniel nos enseña que el verdadero coraje no nace de la fuerza física, sino de la convicción silenciosa que se niega a inclinarse ante el error, incluso cuando el costo es la propia vida. Fue prisionero, consejero, acusado, exaltado, olvidado, perseguido y protegido, pero nunca dejó de ser fiel. Ante cada decreto injusto, cada amenaza, cada visión perturbadora, su respuesta era siempre la misma: oración, humildad y confianza. Nos muestra que la integridad no depende del entorno, sino del fundamento invisible del alma. Al orar con las ventanas abiertas, Daniel abrió más que su casa. Abrió el camino para que la gloria de Dios entrara en reinos cerrados a la verdad. Al interpretar sueños, reveló que la historia no la escriben los reyes, sino aquel que levanta y derriba tronos. Y al enfrentar leones e imperios, probó que el cielo siempre responde a la fe auténtica. Daniel nos invita a vivir no para agradar a reyes o multitudes, sino para ser fieles a aquel que gobierna más allá del tiempo. Su vida es un recordatorio de que incluso cuando el caos reina afuera, podemos construir palacios de paz por dentro. Y su voz, aún hoy, susurra a quienes escuchan: manténganse firmes, porque el reino eterno no está por venir. Ya ha comenzado dentro de aquellos que se niegan a negociar su fe, incluso frente al fuego o a la fosa. Y entonces, ¿qué te pareció este increíble viaje por la vida de Daniel? Su valentía, su fe inquebrantable, las visiones celestiales. ¿Qué parte fue la que más llamó tu atención? Déjalo aquí en los comentarios. Tengo muchas ganas de saber qué fue lo que más tocó tu corazón. Si esta historia te inspiró, no te olvides de suscribirte al canal Virtud en Verso. Aquí hay videos nuevos todos los días, siempre trayendo mensajes que edifican, emocionan y hacen reflexionar. Activa la campanita para no perderte nada. Muchísimas gracias por ver hasta aquí. Que Dios bendiga grandemente tu vida. Quédate con Dios y hasta el próximo video.